A ver, imaginemos esto por un segundo. Toda una civilización, con 3000 años de historia, con sus faraones, sus dioses, sus batallas, completamente en silencio. Esa era la situación del antiguo Egipto hasta que se encontró un objeto. Y no hablamos de una simple roca, hablamos de la llave que literalmente nos permitió volver a escuchar un mundo que se había perdido. Y es que ese era el gran enigma. Durante siglos, los jeroglíficos egipcios no eran más que símbolos hermosos, pero mudos. O sea, se veían increíbles, eran arte, claro, pero no se entendían como lenguaje. Absolutamente nadie en el mundo sabía qué significaban o cómo sonaban las palabras de los faraones. Pensemos en esa cifra, 1400 años. Es una locura. La última vez que alguien escribió algo en jeroglífico que conozcamos fue en el año 396 después de Cristo. Y después de eso, nada. El conocimiento simplemente se esfumó. Generaciones y generaciones pasaron frente a estos templos y papiros magníficos sin poder entender ni una sola palabra. Y entonces, de la forma más inesperada, todo cambió. Estamos en 1799. En plena campaña de Napoleón en Egipto, un soldado francés, un tal Pierre-François Bouchard, estaba trabajando en un fuerte y de repente se topa con una losa de piedra oscura llena de inscripciones. Él, por supuesto, no tenía ni la menor idea de que acababa de encontrar la clave para descifrar todo un imperio. Bueno, ¿y qué era exactamente lo que encontró? Pues era un fragmento, un pedazo de una roca llamada granodiorita de unos 760 kilos. Imagínense mover eso. Pero bueno, lo de menos era el peso o el tamaño, no. Lo realmente crucial era lo que estaba grabado en su superficie. Y lo más curioso es que esto es solo una parte de una estela original mucho más grande. Y aquí viene lo bueno. Lo que hacía a esta piedra algo único en el mundo es que tenía el mismo texto grabado de 3 formas distintas. Arriba, los jeroglíficos, el lenguaje de los dioses, el más formal. En el medio, el demótico, que era como una versión más cotidiana, para los documentos del día a día. Y abajo de todo, en la base, griego antiguo. Y ahí, bingo, esa era la clave, porque el griego antiguo sí que lo podían leer los eruditos de la época. Claro que la piedra no se quedó mucho tiempo con los franceses. Después de que las tropas de Napoleón fueran derrotadas, los británicos se la quedaron como parte del botín de guerra. Así que para 1802 la piedra ya estaba de camino a Londres, al Museo Británico, y bueno, ahí ha estado desde entonces. En cuanto la noticia del hallazgo llegó a Europa, se desató una verdadera locura, una competencia intelectual feroz. Con la traducción al griego como si fuera un manual de instrucciones, los académicos de varios países se lanzaron en una carrera desesperada por ser el primero en romper el código. Era, sin duda, el desafío intelectual del siglo. Pero esto no fue cosa de un día para otro, para nada. Fue un trabajo de hormiga. Primero, en 1802, se tradujo por completo el texto en griego. Luego, un erudito británico, Thomas Young, dio un paso gigante en 1814. Se dio cuenta de que algunos símbolos representaban sonidos y que el demótico y los jeroglíficos estaban conectados. Pero faltaba la pieza final del rompecabezas, y esa la encontraría un joven francés. Y aquí entra en escena nuestro protagonista, Jean-François Champollion. Un verdadero genio de los idiomas, un tipo que le dedicó su vida entera a este misterio. Y en 1822, después de años y años de trabajo obsesivo, tuvo ese momento de eureka, esa revelación que iba a cambiar la historia de la egiptología para siempre. Champollion partió de una hipótesis que resultó ser brillante. Él vio esos óvalos que aparecían en el texto, los que llamamos cartuchos, y se le ocurrió pensar, a ver, ¿y si estos óvalos son como un recuadro para resaltar nombres importantes como los de los reyes? Si el texto en griego mencionaba al faraón Ptolomeo, era lógico que uno de esos cartuchos tuviera los sonidos P, T, O, L, M, E, O. Su método fue simplemente genial, pura lógica de detective. Tomó los sonidos del nombre Ptolomeo del griego y se los fue asignando a cada jeroglífico dentro del cartucho. Pero la prueba de fuego fue aplicar esa misma lógica a otro cartucho, uno que él sospechaba que decía Cleopatra. Y cuando vio que las letras que ya conocía, la P, la T, la L, la O, encajaban a la perfección, listo, lo tenía, había descubierto el alfabeto. Y es que este fue el gran descubrimiento, el que lo cambió todo. Darse cuenta de que los jeroglíficos no eran solo dibujitos que representaban ideas, como se creyó por siglos. No, eran parte de un sistema de escritura complejo y vivo que usaba tanto imágenes como símbolos que representaban sonidos, o sea, un alfabeto. Esta fue la revelación que abrió las compuertas del conocimiento.
Con esta nueva llave en la mano, de repente, 3000 años de historia egipcia que habían estado mudos empezaron a hablar. Todos los textos en las tumbas, en los templos, en los papiros, ahora se podían leer. Empezamos a descubrir sus secretos, su religión, su forma de gobierno, su vida cotidiana. El impacto fue tan gigantesco que el nombre de la piedra se convirtió en una metáfora muy poderosa. Hoy en día, cuando decimos que algo es una piedra de Rosetta, nos referimos a cualquier clave que nos permite descifrar un campo de conocimiento nuevo y súper complejo, ya sea en la física, la inmunología o lo que sea. Hoy por hoy, la piedra de Rosetta es el objeto más visitado de todo el Museo Británico. Y esta cita del egiptólogo John Ray, la verdad es muy potente. Nos hace pensar en todo su largo viaje, muy lejos de la arena egipcia donde fue encontrada hace ya más de 2 siglos. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una bastante compleja. Sí, la piedra es una clave para entender el pasado de toda la humanidad, pero al mismo tiempo es un símbolo fundamental de la identidad egipcia. Egipto ha pedido formalmente que se la devuelvan, y esto ha abierto un debate global importantísimo sobre a quién le pertenecen los tesoros del pasado. ¿Es un artefacto del mundo o es el patrimonio de una nación? Una pregunta, sin duda, tan compleja como los mismos jeroglíficos que ayudó a descifrar.